Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Seguimos aquí con nuestro invitado. Bueno, en la pausa nos damos unas discusiones muy interesantes. Otro programa que se llama Paneo de los Sábados. Preguntaba como neófito en el tema, ¿cuántas veces se ha modificado la Constitución? ¿Cuántas veces se ha reformado la Constitución? Y los expertos aquí me dicen que no se reforman las constituciones. Se establecen una Constitución nueva. Porque parte de sí misma. Parte de sí misma. Entonces, ¿cómo es eso de que las constituciones no se reforman? ¿Por qué? Porque a veces le cambian un párrafo, una letra, y ya es otra constitución, ¿verdad? Sí, claro. Porque está la constitución, al partir de sí misma, no. Y es una discusión, porque te preguntan preguntan quienes rebaten esa teoría, dice, pero ¿cómo va a ser que parte de sí misma si el procedimiento que se usó para modificarse era porque estaba en otra constitución? Lo que dictaba la constitución anterior. ¿Y cuál es la respuesta? Que la que estaba vigente era esa otra. Sí. A partir de que se cambia, inmediatamente cambia. Y los otros críticos de esa teoría son los que hablan de las cláusulas pétreas. Hay incluso el lenguaje de la Constitución, donde te habla de la cláusula pétrea, que son las cosas que no se pueden cambiar. Ni siquiera por la Constitución. Ninguna reforma podrá versar sobre este tema. Hay unos temas. No puede cambiar la forma de gobierno republicana, no puede cambiar. O sea, hay una serie de cosas que no se pueden cambiar. Entonces ahí volvemos otra vez. Te dicen, bueno, pero si la Constitución parte de sí misma y cada Constitución es una Constitución nueva, ¿por qué yo tengo que ceñirme a aquellas reglas? ¿Por qué? Porque el procedimiento de reforma es nulo, porque te veda una serie de aspectos. Pero fíjate que la misma Constitución dice reforma. La misma Constitución dice reforma. Sí. Entonces, reforma. Históricamente hablan de reforma y revisión. Y modificación. Reforma y modificación son los términos. No sé cuál es el criterio. Entonces ahí hay un choque, porque hay una contradicción conceptual de si es nueva, porque parte de sí misma, o parte de una anterior y es una reforma. Eso, la doctrina en eso tiene dos corrientes. A diferencia de otras constituciones, porque hablamos durante la pausa que la constitución en Reino Unido no hay constitución escrita, ¿verdad? No. Pero hay una serie de valores que se entienden. Constitucionaria. Pero uso y costumbre. Pero hay leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones. Por supuesto. Y hay se le otorga un carácter de continuidad a la interpretación de las normas y del catálogo de derechos. Históricamente siempre fue por uso y costumbre. Recuerda que la interpretación es una operación de traducción. O sea, entonces, ¿qué es lo que tú traduces? O el texto o la situación mediante una operación que se hace, que se llama subsunción, que ajustar los hechos a la norma y producir una decisión. ¿Entiendes? O sea, tú vas a buscar en un hecho cuáles son las situaciones o las condiciones que lo ajustan a esta norma que dispone. O sea, ¿qué dispone una norma? Prohíbe, regula. Eso es lo que hacen las normas. El lenguaje normativo es para prohibir o para regular o para establecer condiciones bajo las cuales un hecho se debe dar o una institución debe funcionar. Fuera de eso, entonces viene la operación de interpretación. Porque no es verdad que tú dices, el que orine en la calle tiene una multa de $1,000. Bueno, pues si yo oriné en una propiedad privada y se fue para la calle. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que el legislador quería? Bueno, que no contaminara la calle. Bueno, pues te contaminó la calle. Entonces usted quiere castigarlo como si usted se hubiese orinado. Pero yo no me oriné en la calle. Eso es una usted me encontró adentro de la propiedad privada. Es una interpretación. ¿Entiende? Entonces ahí es que viene esa operación. Es una operación, esa es subsunción, ajustar los hechos a la norma. Pero la interpretación es cuando el wording de una constitución, y te pongo por ejemplo, el concepto de igualdad de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Todos los hombres fueron creados libres e iguales por Dios. Bueno, ¿y qué era un hombre en ese momento? Sí, los blancos libres. Sí. Era varón, blanco y libre.
Y no se cuestionaba. No, porque ese era el concepto Esa de es la hombre. interpretación. La interpretación fue la que fue ampliando. No, hombres son todos, de todos los colores. Pero ¿tú sabes cuánto tomó eso? Desde el 1776 que se escribió eso en la Constitución. 60 y pico, 1900. No, al 1870 y pico, cuando vinieron las enmiendas de reconstrucción después de la Guerra Civil. Sí. Y después de eso, materializarlo de forma legal en los años 60 con la ley de igualdad. Sí. ¿Entiendes? O sea que no es. Y esas son operaciones de qué? De interpretación. Por ejemplo, justamente, Ujú. por eso conmemoramos una constitución festiva, pero se habla del voto, que era una democracia. Claro. Pero ¿quiénes votaban? Exacto. Hombres. Hombre. Sí. ¿Y qué condición tiene que tener? ¿Letrado Ujú. o propietario? Bueno, pero. No me diga. O sea que sí. si no era letrado o propietario, no, pero, podía votar. pero no te vayas más lejos. La democracia. ¿Cuál es la cuna de la democracia? Grecia. Y tú quieres ver un sistema más excluyente que el sistema de gobierno griego, que nada más gobernaba lo de las polis, que era lo de las ciudades, varones de las polis, y los esclavos, que es la mayoría. No, no, eso no existe. ¿Y las mujeres? Y las mujeres tampoco. Y los ciudadanos que no eran de las polis, los campesinos, tampoco. Sí. Tampoco. Entonces, siempre ha habido un tema de exclusión. ¿Cuál es la lucha? El mantra más Socorrido. más cantado es igualdad. Pero ¿igual a quién es que tú eres? Sí, eso es relativo. Exactamente. Igual a quién. ¿Tú eres igual a un niño? No. Entonces no somos todos. Comienza a segregar. O sea, es una cuestión. Eso no es tan fácil. Cuando tú profundizas. Sí, es más complejo de ahí. Claro, mucho más complejo. Entonces, los criterios de Lo representatividad. de igualdad y libertad, acuérdate que son conceptos usados mucho Claro, por la burguesía. la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿Qué La Revolución ocurre? Francesa. Te puedo poner un ejemplo Claro. fácil. Solicito en este espacio o esta empresa una condición laboral. Y algunos son abiertos. Dice, sueldo a que aspira. Si tú estás en libertad de exigir el sueldo que tú, Aspiro. como tú y yo somos libres, tú dices que aspira y yo te digo el que te voy a dar, porque tú te vas a obtener. Ni me puede decir a mí, pero ¿y cómo tú le vas a pagar eso, señor Polanco? Bueno, él está en libertad de aceptarlo Claro. o dejarlo. Por ahí que va el asunto. No sé si se graficó. Por ahí va ese postulado. Y mira lo importante que es eso. Porque en los principios de igualdad, por ejemplo, sobre esa idea de igualdad es que se construyen las teorías de representatividad. Entonces, mencionaste que en la primera constitución había representación. Sí, eran Ahora, diputados. Se nombraron como diputados. Sí, pero ¿cómo se determinaba la calidad de esos representantes? O el nivel de representatividad, porque antes era muy fácil, antes era mucho más homogéneo. Antes probablemente, por poner un sitio en San Juan de la Maguana, el 90% de los hombres eran agricultores. Sí. O sea, era muy probable que saliera un agricultor. Sí. Pero ¿y ahora? Que hay médicos, abogados, obreros, hay agricultores, hay banqueros, hay de todo. ¿Cómo Una tú eliges diversidad. Entonces, un representante? En la actualidad, el voto preferencial para asuntos de Congreso, Exacto. tú puedes elegir algo, una gama representativa de la sociedad. No. De No. manera. Si tú vas a construir la representatividad en base a las individualidades, tú vas a volver esto una paleta de colores infinita. Entonces, pero esa es la falla que está teniendo los sistemas democráticos, porque la gente, nosotros nos sentimos representados. ¿Quién es el diputado de tu congreso? No, yo no siento que él me representa. ¿Por qué? Porque cada quien la construye de su individualidad y no desde una colectividad. Y ahí es que le están fallando a los sistemas. Por eso todos estos movimientos reaccionarios. En el mundo entero. En el mundo entero. Eso no es aquí, es en el mundo entero. El mundo entero. Por eso es importante ver todos nuestros orígenes. Claro. Cómo se va estableciendo. Y por eso lo que se plantea de las constituciones, porque las modificaciones. Porque sectores han sido excluidos y una vez que tengan la capacidad y la oportunidad de ajustarlo a sus necesidades, entonces van a modificar, a reformar, a cambiar la constitución. Claro. Y eso. Generalmente, como le dijimos
hacia una sociedad altamente caudillista, el caudillo obtiene su verdadera tajada. Y hace una hechura, un traje a su hechura. Siempre lo pone y lo condiciona. Con ligeras excepciones. Y mira qué interesante eso que tú estás acuñando, porque, por ejemplo, los grupos que se sienten excluidos, una vez adquieren poder, o se vuelven visibles, o adquieren relevancia política, lo primero que asaltan es la Constitución. ¿Por qué? Para hacerse presente. Entonces redactan unos textos que son... Que le garantizan al contrario, que son donde se vuelven hegemónicos. O sea, mira el proceso de Chile. O sea, ¿quién era la jefa de la constituyente chilena? Una india mapuche. O sea, que son los que han estado fuera del espectro. Cuando Evo Morales ganó en Bolivia, modificó la constitución. ¿Quién eran? Los aymara. A los que le daban, los caqueaban los otros todo el tiempo. Sí. Eso ahora son los jefes. ¿Tú ves? Entonces, aquí, ¿cuál es el miedo de la modificación de la Constitución? Que el presidente coja más poder. El presidente coja más poder. Entonces, comenzamos a poner cosas. Siempre, hable claro, siempre saca su tajá. Y el que reparte, pero se lleva siempre. Pero ¿quién ganó? Parte. Pero es que es así, fíjese, porque él fue que lo eligieron. Fíjese, 1844. Y usted sabe que para establecerse ahí Santana exigió 2 periodos consecutivos. Ahí empezó el tema. Pero es lo que te digo. Usted sabe que los primeros 17 años de nuestra vida republicana, el escenario político lo controlaron Pedro Santana y Buenaventura Báez. Entonces, ¿cómo reacciona el Cibao cuando ve con el proceso de cambio y transformación creando una constitución que se oponga a todo eso? Ahí viene tan golpeado. Eso es Moca. Pero por supuesto la constitución de Moca. Porque el fraude de Buenaventura Báez en el 57 arruinó ese sector, lo sacó del escenario, lo eliminó. Exacto. Entonces, y entonces ahí vino un sector excluido, lo que yo decía ahora, vino un sector excluido a poner sus condiciones, a querer desmontar el sistema que provocó su exclusión. Entonces, una vez que son desplazados, vuelven entonces otra vez con la Constitución del 54, con la segunda modificación, porque esa es la que le gustaba, la que dirigía el poder, el Ejecutivo, para poder controlar y hegemonizar ahí. Entonces, si ustedes observan, fue una lucha permanente por permanecer en el poder. Casi todos fueron 2 y 3 veces presidentes, aunque efímeramente jugaban con eso. Y el papel de los poderes, porque me da la impresión de que estaban ahí los 3 poderes de manera conceptual y teórica, pero que en la realidad era un sistema presidencialista. Totalmente. Y entonces la tenemos para que digan, bueno, tenemos una constitución avanzada con 3 poderes, pero en la realidad, en la práctica, es un sistema presidencialista y caudillista. Sí, aunque el Senado se le abrogó ese derecho de elegir los jueces, pero todos saben, 1978, ante la posibilidad que Balaguer ya sabía, la presión internacional, la reacción del pueblo dominicano, ¿qué hizo? No, deben el Senado. ¿Por qué el Senado? La justicia. Claro, el control. Entonces, a veces me confundo. Esos 4 senadores que le quitaron al PRD, ¿fue al PRD o a Jorge Blanco? Bueno, no fue al PRD. Bueno, sí, al PRD. O a Jorge Blanco. ¿Por qué a Jorge Blanco? Porque Jorge Blanco, el presidente era Antonio Guzmán. En 78. Sí, pero esos senadores eran de Jorge Blanco, que iba a dominar a dominar él. El Senado. Es una visión, claro. Era senador por el distrito. Y Jorge Blanco, Jorge Blanco venía del sistema judicial, pero un jurista. Un jurista. O sea que eso le daba la posibilidad de ser el presidente de la Cámara de Senado. ¿Qué ocurrió después con Jacobo? Presidente. Claro. Senador. Presidente. Sí. De la Cámara de Senado. Y usted vio toda la lucha. Así es, si hubiese sido Jorge Blanco, el presidente hubiese sido él, es cierto. No, cae preso Balaguer. Por eso pidió. Sí. ¿Ves que la cosa no se da? Sí. Entonces, es igual que el pacto, igual que el pacto del 94. ¿Quién fue el que reclamó, viajó y llevó todo ese proceso en defensa de esos senadores? Jorge Blanco. Es igual que el tema del 96, Peña Gómez murió en el 98. Si Balaguer hubiese dado luz verde a que Peña Gómez fuese presidente, Álvarez Bogar hubiese terminado gobernando, que era su enemigo acérrimo. La primera vez que escuchamos la palabra interpelación,
que fue en el gobierno de Antonio Guzmán, fue a Pedro Porrero Reynoso, ministro de Educación. Sí. ¿Quiénes lo interpelaron? La lucha, ese partido, establecida clara ahí, en la Cámara de Diputados. ¿Usted se hubiese imaginado controles Sí, no, del mismo sector? que con un pedazo de la Se Cámara comen de Diputados, a Toy Can le hizo un lío. Entonces, cuando se evidenció Con la Cámara de Diputados, o se llevó a los medios de comunicación que fue todo un espectáculo televisivo y radial, entonces evidentemente había que quitarlo. Ustedes que lo quitaron, ¿verdad? Viene el artículo 55, el fuerte, el poderoso, lo quita. Se le recomienda al presidente. Sí, se sugiere. Se sugiere, lo quita. ¿Dónde lo puso? En Portuario, ¿no fue? En la aduana. En la aduana. Qué chiste sí. más bonito. Sí, sí. Él mostró, está bien, la Constitución dice, sí, me recomienda, sí, lo quité. sí. ¿Por qué? Era No, corrupción. tenía que quitarlo de ahí, De ahí. pero no ponerlo en otro lado. Pero entonces, simbólicamente, ¿qué coincidencia? En aduana. Sí, claro. Lo premió. Lo premió. Sí, fue un premio que le dio. Entonces, vamos a decir que el poder, Ujú. el artículo 55, en su máxima expresión, yo soy el jefe de esto. Sí. Yo controlo y mando esto aquí. No pierdan su tiempo con todo esto. Que seguimos justamente, que lo arrastramos. Exceptuando la Constitución del 58 de Moca, la del 63 de Juan Bosch. Ujú. Las demás son hechuras de grupos que han Sí. gobernado No, y lo han establecido. en ese y es sentido. bueno, la trampa de marketing que se usan. Pues, por ejemplo, en el intento de modificación constitucional que se discutió en esta administración, decía que esta era la única reforma que se iba a utilizar para quitarse poder el presidente. Sí, pero tenía un transitorio que decía que iba a nombrar Ministerio Público por decreto por 5 años. Sí, mira, Le iba a dejar que iba al otro. Y si el lío es al otro. La- Después, la reelección y después que él salga. Sí. Es que van a nombrar al otro. Exacto, Sí, pero- sí, sí. La de 1880. Eso es un caso muy particular. Luperón ya con la experiencia se modifica, cambio. Pero el periodo presidencial baja 2 años. ¿Para qué? Para dar la oportunidad a que la alta dirigencia del Partido Azul pudiese todos, eso es lo que se interpreta, ¿verdad? Gobernar. Hasta que se le corrió Lili volver. Hasta ahí llegó el Partido Azul. Hasta ahí llegó. Es que ese elemento que está ahí, Sí. de la elección, se ha tragado cualquier partido político y lo divide. No importa lo unido que sean, lo disciplinados que sean. ¿Saben No, a qué me el- refiero? el- Lo divide. El poder divide. Y la Divide. oposición unifica y el poder No, la divide. reelección divide. El poder. Permanentemente. Porque la reelección es un tema de poder. Sí. Es un tema de De poder. Lo que continuidad divide, del lo que poder, divide pero el es poder. como dice Bravo, Ahora. en la reelección. Ahora, si ustedes observan, nunca un partido político aquí, creo que el Azul fue el único que tuvo dos expresidentes juntos. Ujú. De verdad. Ninguno. De Por verdad. Trujillo para acá no. Y cuando hay uno en el gobierno y otro expresidente, tú no sabes cuál de los dos manda. Bueno, El otro- el PRM. El PRM, pero todavía Luis es presidente. O sea que he tenido 2 expresidentes, ninguno. No. Juntos. Juntos no. No. Y todavía De verdad. poco han tenido presidente con un expresidente de su partido. El PRM. Oh, Y el PLD hasta que Leonel se Hasta fue. octubre. el expresidente te hace la vida imposible. Ah, sí. Sí. No se sabe si el presidente fue un favor del que tuvo. Sí, sí. ¿Cómo era su- No le dan cosas. La historia, Pide y estoy exige. escribiendo, no estoy inventando. No, pero que eso es verdad. Eso está ahí. Son hechos. Para reducir post-Trujillo. Post-Trujillo. Balaguer sabía perfectamente. Balaguer fue claro en eso. En el 96 ni fue a votar. Ujú. Por su partido. Sí, es verdad. ¿Y usted cree que si Jacinto haga el ejercicio, vamos, 1, 2 y 3, Sí. Jacinto me iba presidente, ¿quién va a ser el líder de ese partido? Ujú. El presidente. Presidente. Aquí Bueno. no hay más líder, el presidente. Bueno, el otro entonces- pasa esa condición. Aquí, mira. No, te pongo otro ejemplo. Que Ajá, pongo otro, que nada más queda un minuto. los expresidentes se quedan sin partido. Eso es verdad. Y sin nada. Y sin gente también. Jorge Blanco fue el presidente. Sí. Aunque no estaba su gobierno. Lo Así eliminan es. rápido los expresidentes. Así es, que nadie se acuerda. Y cuando se van, no valen nada ya. Digo- ¿Pasará lo mismo con el PLD? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Bravo. Muchísimas Gracias por venir. Como siempre, súper didáctico y súper dinámico este diálogo contigo. Y decirte que
vas a tener que volver. Sí, Por sí, supuesto. Y agradecer a nuestros televidentes la sintonía por en esta edición de este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo.